tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista. Entonces, volvamos al Popo. Siguen ese mundo de ofrendas, que esa es otra de las historias maravillosas en alrededor del Popocatépetl. ¿Por qué está todo eso? ¿Por qué pervive con, no sé, con tanta magia? Mira, eso es fantástico. Yo me enteré de esa práctica cultural de la que yo aprendí muchísimo en el año 86. Yo vivía en México entonces y trabajaba en una escuela muy peculiar que se llamaba Centro Activo Freire. Yo era el director académico. Entonces hacíamos campañas de alfabetización, un modelo de alfabetización en vacaciones. Entonces yo decidí ir a Puebla a alfabetizar y alfabetizamos en dos comunidades, una Nealtican, San Buenaventura Nealtican, y otra San Mateo Osolco. Por cierto, personajes extraordinarios hoy día estuvieron de alfabetizadores entonces. Por ejemplo, por ponerte el caso de Osolco, un alfabetizador que dio cuenta de eso fue Fabricio Mejía, nuestro Fabricio, que era alumno nuestro. Y en el caso de Nealtican estaban el gran poeta hoy día Luigi Amara, por ejemplo, 2 veces Premio Nacional de el cineasta Inti Cordera, o el subsecretario de Salud hoy día que está en esto de las adicciones, Hugo López-Gatell, eran alfabetizadores. Entonces, era vivir en las comunidades, ¿no? Entonces, y en las noches hacíamos asambleas. Y en las noches llegaban y decían, oye, que al volcán le llaman Gregorio. ¿A poco? Sí, Gregorio. ¿En serio? Y le hacen unas ceremonias, suben hasta unas cuevas y ahí les degüellan un guajolote y llevan, de veras. Y a la volcana le dicen, le decían diferente a la volcana. Ya luego le dejamos el nombre de Rosita, por el pueblo último. Yo me quedé fascinado con esa historia. Me fui a regresar a vivir a Puebla, yo soy de ahí, a la universidad. Y entonces, cuando se abrió la oportunidad de que el periódico La Jornada hiciera ediciones locales, pues nosotros nos aventamos, hicimos un reportaje con Julio Glockner, antropólogo, que hoy es el secretario de Cultura del gobierno de Puebla, y entonces lo contamos en un reportaje, en el año 89, antes de la erupción. Y contamos, y ahí se empezó a hacer popular, digo, perdone usted la presunción, pero ahí se empezó a hacer popular el nombre de Gregorio y Rosita, porque el reportaje lo hicimos con una comunidad donde le llamaban Rosita, pero Gregorio le llamaban en todos lados. Los campesinos le decían Gregorio, don Goyo. Se aparece de distintas maneras, Sí, como Charro, sí, como Charro en su caballo blanco, como un viejito, y la volcana también se aparece. Hay un paraje fantástico, insuperable, para subir a la volcana a la ceremonia, que se llaman los lavaderos de la volcana, porque son unas piedras planas en medio de 2 escarpes, 2 riscos, donde se acumula el agua. Es un sitio de veras fuera de serie. Y entonces ella baja a lavar, dicen, ¿no? Se aparece. Entonces, yo aprendí una cosa ahí, Marta, de lo que yo tenía como cultura aprendida, como desgraciadamente es la predominante. Nosotros consideramos la naturaleza como un conjunto de bienes y servicios que nos satisfacen a los seres humanos. Y ellos consideran la naturaleza como la que manda y de la que formamos parte. Es decir, el pensamiento occidental que nos impusieron los conquistadores, modernista, del incipiente capitalismo, era: la naturaleza me sirve para beneficiarme y para enriquecerme. Y el pensamiento indígena, ¿y por qué? Porque me pertenece la naturaleza. El pensamiento indígena es: yo le pertenezco a la naturaleza. Yo tengo que ir con el volcán a negociar, que de eso se tratan las ceremonias, que haya lluvia y que no haya heladas. Negociar. No negociar, porque el que se llama en España tiempero, el náhuatl se llama quiaclaxque, que es un nombre precioso. Quiaclaxque quiere decir el que trabaja el tiempo, el que lee el tiempo, el que es capaz de entender. Y eso es negociando con los volcanes. ¿Por qué con los volcanes? Porque los volcanes acopian agua. Los volcanes concentran el agua, la condensan. Si tú ves la condensación del agua, se hace alrededor a mediodía,
Depende de la época del año. De hecho, una de las puntas más conocidas del Popocatépetl y que le da nombre a una barranca larga es Nexpayantla. Nexpayantla quiere decir donde nacen las nubes. Y si tú te paras ahí desde las 12 de una y te vas a ver cómo se concentra, cómo condensa el agua ahí en la punta y se forman las nubes. Y te impide después ver el volcán más tarde. Y se llama Nexpayantla, por eso. Es decir, hay un reconocimiento. Entonces, las ceremonias se hacían desde la época prehispánica. Pero lo increíble es que... De hecho, en el Templo Mayor había en Tenochtitlan había un templo dedicado a la volcán Iztaccíhuatl. Y se hacía una ceremonia que consistía... Porque claro, la Iztaccíhuatl tiene más proximidad a la Ciudad de México. Fíjate bien, está más cerca, pero además hay otro dato. Ella acopia más agua. Bueno, más que el Popo, desde luego. El Popo tiene más presencia hacia Morelos, a la parte del Chichinautzin, la parte sur de Puebla. Hay una cosa del pensamiento concreto que es la cercanía de las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí tienes tú. Entonces, y llevaban a niños y a una doncella. A los niños les iban picando con puntas de maguey para que lloraran, porque eso había que propiciar el agua, la lluvia. Y a la doncella la sacrificaban en una cueva que había por ahí, ¿no? Que era una distinción. Bueno, o sea, la importancia de los volcanes era absoluta. En todo el mundo, los volcanes tienen esa función cultural. Entonces, bueno, así está. Por eso hasta la fecha, se siguen haciendo las ceremonias ya totalmente sincretizadas, ¿no? Porque ya rezan, pero están pidiéndole a un tlaloque, es decir, a un intermediario de Tlaloc, que es el Popocatépetl, que les dé agua y que no les dé granizo y heladas. ¿Entiendes? Y lo hacen las comunidades que tienen agricultura de riego. Las de temporal, perdón. Las de riego ya no les hace falta. O sea, hay una relación entre productividad, culto, magia, explicación física, de todo esto que lo vuelve apasionante, ¿entiendes? A ver, Aurelio, cuéntanos un poco de los graniceros, esos personajes que están ahí elegidos por la naturaleza. ¿Qué son? Sí, ¿Qué son? mira, granicero es una palabra que le pusieron del lado del Estado de México, a Mecameca, Tlautla, ¿A quiénes se les llama así? A los elegidos del volcán. Y hizo una descripción, si no me equivoco, Guillermo Bonfil, que era el antecedente de lo que hicimos nosotros en el reportaje. Y luego los libros de Julio Glockner, que tiene varios, sobre el culto en el lado de Puebla y en el lado de Morelos. Pues es diferente. Ellos son, esto que te dije, se llaman, en náhuatl se llaman quiaclaxques. Los españoles le llamaban tiemperos. Y habían en Osolco, donde estaba Fabricio Mejía, le llamaban quiamperos, que era un híbrido, una combinación entre tiempero y quiaclaxque. Quiampero le llamaban. Fungían además como meteorólogos ahí. Con la campana avisaban, habrá lluvia, no sé qué. ¿No? Era una presunción de poder muy importante. Estos son elegidos, yo me voy a referir básicamente a los de Estado de Puebla. Estos normalmente son elegidos por el volcán, ¿no? A través de un rayo, se supone. ¿Cómo es eso? Te tira un rayo el volcán en una tormenta, no te mueres. Es decir, no fue todo el rayo, sino una de sus dispersiones. Esto que los campesinos llaman centella. Rayos y centellas, ¿te acuerdas de esta expresión? Sí. Vale. Y no se mueren, se les cae el rayo. Entonces, es un indicador de que deben servir al volcán. Y decía un señor, dice, y tiene que servirlo, y si no quiere servirlos, el volcán se los chicotea. Les va a seguir mandando rayos. En el estado de Morelos, Julio Glockner recupera una historia fantástica, que es doña Teófila, que le cae un rayo y un año se mantiene inconsciente. Y cuando regresa, dice que estuvo en el Tlalocan y que estuvo en el volcán y que le dio la instrucción de servirlo. Y se vuelve la quiaclaxque, la tiempera, la granicera. ¿Y cómo hay que servir al volcán? O sea, esa parte no... Luego el volcán te va a dar instrucciones a través de los sueños. Ajá. El sueño a ellos le llaman revelación. Me dio una revelación. El volcán me dio una revelación.
Entonces el volcán le pide lo que quiere que lleve. Por supuesto, es una composición de cada quien. Entonces, por ejemplo, cuando fuimos la primera vez, al volcán le llevaban, siempre tiene que haber una fruta o productos del agua. Llevan pescado y lo revuelven con el mole para que lo comamos. Y la fruta debe estar ahí. Y se sacudían las cervezas y se tiraban hacia el oriente para que propiciar las lluvias. En el supuesto, no equivoco, de que la lluvia viene de ahí, es decir, viene del Golfo de México. Aunque también hay del otro lado, básicamente. Las cruces, que son de ocote, tienen que estar orientadas hacia allá. Entonces, tiene que haber elementos del agua. Y luego, pues le llevan lo que suponen que hubo revelaciones. Cuando empezó la erupción, ocurrió un fenómeno muy interesante, que muchas comunidades se asustaron. Dijeron, es que ya no tenemos tiemperos. Y entonces se empezaron a organizar para ir, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en esa ocasión del año 90 y subimos, la tenemos por ahí descrita, es deliciosa. Subimos con los tiemperos de un pueblo de Xalitzintla, Santiago, que es donde nosotros tenemos, donde está el tiempero más conocido y todo, y de otro cercano, una barranca de por medio que se llama San Lucas Atzala. Vinieron un montón de camiones, porque había que hacer la ceremonia. Entonces, cuando llegaron a un punto que se llama el ombligo, que además tiene una función mágica, el ombligo, es la puerta a lo mágico, la hierofanía. Entonces, llegaron los dos y le dice don Antonio Analco, el tiempero de Xalitzintla, al que iba al frente del grupo, ¿usted qué le va a poner qué le trajo de ofrenda? No, yo le traje un traje de azteca, de guerrero azteca. Ah, muy bien. ¿Y usted qué le trajo? No, pues a mí yo me dio una revelación que le traje un traje de licenciado. Entonces, bueno, órale. Y entonces, uno en una cruz puso el traje de azteca con su penacho, su capa, sus sandalias y su masa. Y el otro usó otra cruz para poner el traje de licenciado, que era un saco, una camisa y una corbata de rayas y todo. Pero a las ceremonias hasta entonces los acompañaban los mayordomos de la iglesia de Xalitzintla. Entonces se preocuparon porque habían usado las cruces como percheros. ¿Qué pasó ahí? Y se lo fueron a decir al cura. Y el cura se enojó muchísimo. Entonces empezó a fustigar la práctica como pagana. ¿Cómo es posible que se hagan eso? Herejes, etcétera? Y empezó a combatirle al cura. Estúpidamente, la verdad, ¿no? Y entonces empezó a averiguar de qué se trataba el culto. A tal grado que el 2 de febrero es el día de las semillas, ¿no? El día de la Candelaria, ¿no? Las mujeres en el pueblo llevan un chiquihuite con sus semillas, las que van a sembrar, básicamente de maíz. Y arriba le ponían unas piedritas que recogen en la cascada de la volcana donde se hace la ceremonia, la Iztaccíhuatl. Una cascada, recogen piedras chiquitas. En el entendido de que son piedras semillas, les llaman. Son la piedra de la fertilidad. Fíjate. Y las ponían arriba. Entonces el cura, advertido, les dijo, ¿cómo es posible que traigan esas piedras? ¿Qué son esas piedras? No, señor, son unas piedras de señor cura, pues, para... No, ya sé que eso, quítenlas, si no, no la bendigo. Okay. Y los hacía salirse de la fila y pasarse. Y las señoras pues recogían las semillas, las piedritas, las guardaban en un puñito, escarbaban más abajo y las ponían. Bendíganos. Bueno, entonces, después, y esa vez también llevaba crema, don Antonio. Me pidió crema, yo unas latotas de crema, Nivea. O de la Campana, yo no me acuerdo. ¿Por qué crema? ¿Por qué trae usted crema, don Antonio? No, pues porque me dijo que está ardido de tanta lumbre que está echando. Ay, qué chulada, qué bonitísima. Sí. Y así fue muchas veces, ¿no? Después, claro, se volvió famoso don Antonio porque se hizo el... De hecho, el reportaje nosotros ni siquiera le llamamos a Antonio, para no hacer turismo antropológico, sino que queríamos conservarlos para que no se perturbara. Ya se ha perturbado mucho en estos años, pues por efecto de la... Todo el mundo quiere hacer un reportaje, ¿no? Entonces venía National Geographic, Deutsche Welle, TV5 de Francia, de todo el mundo a hacer reportajes con ellos, ¿no?
Entonces don Antonio empezó a soñar que quería cosas raras. Entonces a las de National Geographic les pidió una trompeta. El volcán quería una trompeta. Entonces, ahí vienen las otras de Nueva York con su trompeta. Y otra vez nos pidió a nosotros, otra vez nos pidió que todos deberíamos ir, porque nosotros somos ya parte, digamos, de la ceremonia, ¿no? Julio Glauner y otros compañeros. Un sombrero tejano color beige. Ahí nos tienes. Costaba un dineral el sombrero. Entonces nomás llevamos uno, no cada uno, no, don Antonio, nomás uno. Pero otra vez se le ocurrió que quería el volcán un acordeón. Ándale. ¿Sabes cuánto cuesta un acordeón? No, ¿cuánto Mineral, cuesta? como 20,000 pesos un acordeón. Y Julio, que es devoto de esas cosas, consiguió, es el uno que lo vendía de uso en 3,000 pesos. Y ahí nos tienes con el acordeón y un señor con su mecapal y su ayate subiendo el dichoso acordeón hasta la ceremonia del volcán. Y ya que llegamos ahí, dice, ¿quién sabe tocar el acordeón? Pues nadie. No. Bueno, y Julio dice, menos mal que no tuvo como revelación un piano de cola. Oye, Bueno. ¿y qué hacen con las ofrendas? Pues se quedan ahí están las ollas, o las regresan. Normalmente las dejan, ¿no? Ahí. Entonces él hace una ofrenda, hace unos rezos y habla. El volcán tiene un huequito, se mete el tiempero para hablar con ella y para pedirle, ¿no? Para negociar con la naturaleza. Es que es hermosísimo. Y es de un carácter, es el ecologismo más moderno, para que nos entendamos. Así de plano. O sea, es el respeto a la naturaleza y el negociar con la naturaleza, ¿no? En lugar de que la naturaleza y hago lo que se me da la gana, y hago la carretera donde quiero, la ciudad donde quiero, y no, aquí se negocia. Eso es una gran lección que yo aprendí y luego la apliqué. Oye, y cuando dicen que está enojado, ¿por qué o cómo? Pues porque echa lumbre, ¿no? Bueno, pero ahí hay toda la composición ya del imaginario popular es fantástica también. Por ejemplo, un día estábamos haciendo una grabación, unas filmaciones, antes de la erupción, entre la gente. Entonces, por ejemplo, un señor en San Pedro Nejapa le dijimos, ¿usted cree que haga erupción? No, no va a hacer erupción. ¿Por qué? Porque se llama el volcán que humea, siempre echa lumbre, así dice. Además dice, me dijo, yo no tenía la menor idea de lo de la extracción de azufre ni nada. Me dice, mire, en tiempos de la revolución la explotaron, hombre, y desde entonces echa lumbre. ¿De veras sí? Bueno. Entonces, otra señora, ya de Puebla, le digo, ¿usted cree que va a hacer erupción? No, no va a hacer. Entonces, ¿por qué están diciendo? Porque vea usted, dice, lo que pasa es que Salinas, todavía era Salinas el presidente, lo que pasa es que nos quiere quitar las tierras, porque le vendió el volcán a los japoneses. Ay, bueno, esas historias sí. Oye, uno se ríe primero, ¿no? Uh-huh. Y después, bueno, pero tiempo después, ya que había empezado la erupción, les dijimos, oigan, a ver, ¿y esto que está echando qué? ¿A poco de veras no está haciendo erupción? No, dice. Clarito se ve cuando llega el helicóptero o el avión, se cantea, echa algo y saca la lumbre, porque se puede. Entonces tú dices, esto es totalmente alucinante. Pero después empezamos a ver, cuando empezamos a estudiar más y más, dices, a ver, espérame, ¿cómo? La anterior erupción fue provocada por el hombre porque le pusieron dinamita. Ah, caray, quiere decir que hay una cosa en la historia, en el imaginario popular que ha vivido, ¿no? Y que pueden venderle el volcán a los japoneses. ¡Ah, caray! ¿Por qué a los japoneses? Tú sabes que el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el edificio, es una donación del gobierno japonés. ¿No? El costo de la instalación. Claro, se instaló en la ciudad universitaria. Temblores en su zona. Claro, y muchos volcanes. Esos tienen más que nosotros por kilómetro cuadrado. Y se desplazaron hacia México un montón de investigadores japoneses que andaban rodando y que la gente preguntó, ¿y estos chales qué hubo de dónde? Pues son japoneses. Es cuando viene la erupción, ahí está, Salinas. Entonces, ¿por qué Salinas? Pues porque Salinas había vendido teléfonos de México, man. ¿Por qué a los japoneses? Porque los japoneses, porque hubieran dicho los gringos, los alemanes de la Bocho. No, los japoneses.
Un solo propietario. Sí, pues resulta que este mismo que yo te conté, el general Gaspar Sáenz Ochoa, acabó siendo el propietario de todo el volcán. El único dueño del volcán. ¿Qué hubo? Bueno. Lo compró todo. O se lo dieron ahí, o la ley de desamortización de bienes, de propiedades civiles y eclesiásticas le tocó a él, o algo. Entonces, atrás de toda esta historia, atrás de este rumor, hay una historia. Bueno, agrégale los ovnis. Todo el mundo cree en los ovnis. Que salen del cráter. Salen del cráter, ¿no? los ovnis. Entonces hay un cuate en Xalixintla, que es el fotógrafo, y es el que cuida el volcán. Y tiene fotos de puntitos desplazándose. Y yo a los geofísicos les digo, oigan, no, sí hay ovnis, vean esta luz. No, se llaman gorgons. ¿Cómo? Son gorgons. Son un fenómeno, no saben si magnético o de gas. Es una esfera que vuela. Y que las describe el doctor Atl en sus crónicas de los ascensos, cuando se le aparecían las esferas verdes, que estallaban contra las luminosas. Un fenómeno que puede ser de magnetismo o de gas. No, bueno, ese mundo de los rumores Entonces, es maravilloso. Es maravilloso. Entonces, cuando después en otro pueblo nos lo dijeron y en otro, hicimos una encuesta. Hicimos 2 encuestas, de hecho. Desde el centro de... No, en los pueblos. Ajá. Oigan, ¿ustedes han oído este rumor? Sí. ¿Lo creen? En la primera encuesta, que solo fue para Puebla, 60% lo había oído y la mitad lo creía. De la venta de los japoneses. Ajá. Bueno, la de que hay oro en el volcán, 100%. Pero más tienen razón si hay oro en el volcán. Ya sabes que ahora sacan oro, ¿no? Sacan 1 gramo de 8 toneladas, por eso las minas a cielo abierto, ¿no? Sí, hombre, oro allá, seguro. Pero bueno, pero no esta idea del oro que había, ya sabes que siempre hay el tesoro escondido. No, pero los ovnis lo creía. 60% lo había oído y la mitad lo creía. Y cuando lo hicimos en los 3 estados, México, Morelos y Puebla, era más alta la cifra, 70%. Y era más alta la credibilidad, como el 60%. Y donde más lo creían eran Morelos. Porque en Morelos, ya sabes, ¿no? Sigue cabalgando Zapata. O sea, la gente construye. Yo leí por ahí, y ojalá pudiera encontrar la cita, una afirmación de Miguel de Unamuno, aquel filósofo español tan importante, ¿no? Que decía, la verdad es lo que uno cree con toda su alma. Ay, qué bonito. Después hazle como quieras, ¿no? ¿Qué significa para ti el Popo? Mis primeras excursiones solo, acampar, mi primer trabajo social a los 16 años, mi descubrimiento de todo, porque es fantástico. Por desgracia ahora está sometido a una presión social brutal. ¿Por qué? Un saqueo, el Iztapopo tremendo. Porque, mira, por ejemplo, el Iztapopo es un sistema natural, fenomenal, simplemente por el tema del agua, ¿no? Lo que capta el agua que capta este sistema de volcanes y que infiltra o que abastece con las aguas superficiales, abastece a unas 15 millones de personas. Fíjate lo que te digo. Wow. 15 millones. O sea, el 40% de la cuenca de México, buena parte de la Ciudad de México, Estado de México, pues es por el agua que está saliendo de ahí. Y del lado de Puebla y Morelos y Tlaxcala. Es importantísimo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay un avance de la marcha urbana incontrolado, propiciado, la especulación inmobiliaria es brutal. ¿Y qué pasa? Pues que impermeabilizas la zona. Y que el agua que era para infiltrarse, pues ya no se puede infiltrar porque hay calles y hay casas. Escurre superficialmente. Sin embargo, el agua que tú sacas, la sacas del subsuelo. Entonces tu fenómeno es muy grave porque los suelos de la Cuenca de México son suelos que lo que se llama plásticos. Es decir, lo que dijo Guadalupe Trigo es totalmente cierto. Mi ciudad es Chinampa en un lago escondido. Es decir, nosotros en esta ciudad estamos flotando en un montón de sitios. Eso es increíble. Estás flotando. Entonces, ¿qué pasa? El suelo está soportado en el agua. Si tú extraes agua, se hunde. Claro. La Ciudad de México, en el centro, por ejemplo, durante el siglo XX, se hundió 9 metros, medido por los compañeros del Instituto de Ingeniería y otros.
los que estudiaron, los que evitaron que se cayera la Ciudad de México, la Catedral de la Ciudad de México, porque se estaba cayendo, ¿no? Sí, se estaba torciendo para acá y para acá y para acá. Sí, sí. ¿Por qué se estaba torciendo? Porque la ciudad se hundía y unos puntos que abajo había que eran pirámides, porque la hicieron sobre las pirámides o cerritos, y eso se detenían y los otros. Entonces el bautisterio se estaba cayendo para acá. De hecho, nunca la construyeron derecha. Siempre fue chueca. Claro, como la Torre de Pisa, se les empezó a torcer desde el principio. Por ejemplo, si tú vas a Puebla, hay una lomita ahí, que tienes que subir una cosa que se llama el Canal de la Compañía, que antes eran unas inundaciones y todavía llegan a ver, terribles. Porque, ¿qué pasa ahí? Pues era un canal que construyó don Porfirio para vaciar el lago de Chalco, para que no hubiera mosquitos ni oliera feo, eran los argumentos. En realidad era poner a disposición de la producción agrícola y de sus compadres todo el fondo del lago, imagínate. Pero entonces con el Canal de la Compañía lo vaciaron. Cuando se empezó a construir ahí, y sobre todo cuando llegó Salinas, que convirtió eso en el municipio llamado Chalco Solidaridad, Valle de Chalco Solidaridad, ¿de dónde crees que sacan el agua? De abajo. Entonces el hundimiento en esa parte es del orden de 40 centímetros por año. Entonces tú, cuando pasas por ahí, ves el canal arriba, cuando el canal estaba abajo de ti. Entonces se está hundiendo la Ciudad de México. Eso es una barbaridad. Y nadie remedia eso. Nadie lo remedia. No está planteado. Al contrario, se les ocurrió hacer el túnel emisor Oriente. Una cosa que fue una tranza descomunal de 8,000 millones de pesos, no sé cuánto costó, que ni han acabado, para que no se inunde y lo vacíen. Cuando lo que necesitamos es agua. Claro. Bueno, por ejemplo, yo nomás te cito eso como una parte ambiental, aparte del oxígeno, la madera. Bueno, y el saqueo es porque el agua ya no se infiltra, escurre superficialmente, inunda, etcétera, etcétera. Porque sacan piedras, sacan arena, sacan piedra pómez, sacan. El otro día un reporte que vinieron unos japoneses, ahí en Ecatzingo, Estado de México, a comprarle a unos campesinos 1 kilo de un cierto tipo de hongos y les dieron por él $50,000. No, bueno, qué O historia. sea, eso se llama bioprospección. Pero como eso Híjole. y entonces lo que vamos a hacer, pues va a hacer que nos vamos a quedar sin un cuerpo de aportación indispensable. ¿Por qué? Porque no respetamos nosotros a la naturaleza. Aurelio, se nos acaba el tiempo, qué terror. Pero maravillosas Ni historias. Maravillosas. Muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias a ti. Tenemos una gran invitada. Marta Anaya, la entrevista.